Imagina por un momento que caminas por la espesura de la selva amazónica. La humedad es sofocante, los árboles se alzan como columnas vivas y el canto de los insectos parece seguirte. De pronto, ves una figura a lo lejos. Es tu hermano, tu amigo, o al menos eso crees. Pero algo en su andar te parece extraño. Cojea, como si un pie fuera diferente al otro. Tratas de alcanzarlo, pero se interna en la espesura. Cuando por fin logras acercarte, su rostro se voltea hacia ti y ya no es el rostro de nadie que conozcas. Bienvenidos al mundo del Chuyachaki, una de las entidades más inquietantes del folclore amazónico, una figura que no solo encierra la sabiduría de los pueblos originarios, sino también sus más profundos temores. El nombre Chuyachaki proviene del quechua. Chuya significa torcido o deformado. Chaki significa pie, es decir, el del pie torcido. Y aquí encontramos su primer rasgo distintivo. Esta criatura es un ser siempre que tiene un pie deformado o diferente al otro, a veces más grande, más pequeño, de forma humana o incluso en forma de pezuña de cabra, jaguar o venado. Esta diferencia en sus huellas es lo que delata su presencia. Su andar es torcido, extraño. Si sigues sus pasos, podrías acabar caminando en círculos por horas o días. Pero el Chuyachaki es mucho más que una criatura con una malformación. Es una entidad cambiaformas, capaz de tomar la apariencia de cualquier persona que conozcas, un familiar, un amigo, incluso tu hijo o hija. También puede convertirse en animales, árboles e incluso en un niño perdido o una mujer llorando. Lo hace para atraerte, seducirte o engañarte, y una vez que lo sigues ya no hay vuelta atrás. El mito del Chuyachaki es milenario y se encuentra enraizado profundamente en las creencias de los pueblos amazónicos del Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Las comunidades Shipibo-Conibo, Ashaninka, Yagua, Shuar y muchas otras cuentan historias parecidas de este ente que protege la selva y castiga a quienes la dañan o se internan sin respeto. No hay un único origen de esta criatura, pero muchas tradiciones lo vinculan con espíritus guardianes del bosque, similares a los duendes o gnomos de Europa, aunque con un trasfondo más oscuro. Algunos dicen que es el espíritu de un antiguo chamán, un protector que al fallecer decidió quedarse entre los árboles para vigilar la selva. Otras versiones afirman que este ser no fue nunca humano, sino una entidad primigenia anterior a la civilización, creada por la misma selva para mantener el equilibrio. Según estas versiones, no es malvado por la naturaleza, pero actúa con brutalidad contra intrusos, cazadores furtivos, taladores o forasteros irrespetuosos. Las historias del Chuyachaki se cuentan al caer la noche, alrededor del fuego, y cada comunidad tiene su propia versión. En el Alto Amazonas peruano, por ejemplo, se cree que el Chuyachaki rapta niños que se internan en la selva. Si uno regresa, lo hace cambiado, más callado, más frío, como si algo se hubiese llevado su alma. En la selva ecuatoriana, se dice que el Chuyachaki protege árboles sagrados y que si alguien intenta talarlos, este ser lo hará perderse durante días hasta que enloquezca o desaparezca para siempre. Entre los Shuar se le teme porque puede hacerte perder la noción del tiempo. Una persona podría pensar que estuvo solo un par de horas en el monte, pero al regresar han pasado días o incluso años. Y hay algo que muchas versiones coinciden. Si miras fijamente al Chuyachaki a los ojos, puedes quedar atrapado en su hechizo, perderte en su ilusión y jamás volver a encontrar el camino a casa. Un aspecto poco conocido pero fascinante es que algunos chamanes amazónicos no le temen, sino que buscan comunicarse con él. Según ciertas tradiciones, este ser puede enseñar secretos del bosque, curas medicinales, plantas ocultas. Los chamanes, bajo el efecto de la ayahuasca, aseguran haberlo visto como un ser muy antiguo, de ojos brillantes, que habla en lenguas desconocidas y que exige respeto absoluto. Algunos chamanes dicen que cada árbol o río importante tiene su propio Chuyachaki, protector, y si uno no se presenta, no se limpia espiritualmente y no pide permiso, la selva te va a castigar. A lo largo del siglo XX, el mito comenzó a trascender las comunidades indígenas y se popularizó entre los colonos exploradores y luego entre los turistas.
Ya para los años 60 y 70, el Chuyachaki aparece mencionado en estudios antropológicos y en los últimos años ha sido objeto de programas de televisión, documentales y podcast. En 2021, una historia se viralizó en redes sociales sobre un grupo de exploradores que tras internarse en la selva de Loreto, en Perú, afirmaron haber sido guiados por un compañero que había fallecido meses antes, pero que caminaba frente a ellos como si nada. Solo uno sobrevivió para contarlo, y juró que al mirar sus huellas notó una forma animal y otra humana. Las autoridades lo declararon trauma psicológico por aislamiento, pero en la selva, los locales no tienen ninguna duda de que fue el Chuyachaki. Algunos antropólogos y psicólogos creen que este mito podría tener una función práctica: prevenir que la gente se adentre sin cuidado en la selva, evitar que los niños se alejen o que los cazadores abusen de sus recursos. Otros sugieren que el Chuyachaki es una forma cultural de explicar fenómenos psicológicos extremos, como la desorientación, delirios por fiebre, alucinaciones por plantas o incluso la presencia de animales con deformaciones que generan miedo. Pero hay algo que ningún estudio ha podido explicar: la cantidad de testimonios coherentes, parecidos y espeluznantes que se han registrado en diferentes países amazónicos, sin conexión entre ellos, sin contacto moderno. La figura del ser que se transforma en alguien conocido, te guía al bosque y desaparece, sigue apareciendo. Los habitantes de la selva lo saben. Si estás en el bosque y ves a alguien conocido que no debería estar ahí, no lo sigas. Si escuchas tu nombre, no respondas. Si encuentras huellas que no cuadran, no las sigas. Y sobre todo, nunca mires a los ojos de alguien que te hace sentir que no es quien dice ser, porque puede que no regreses con tu alma completa. El Chuyachaki no es solo una leyenda, se ha vuelto un símbolo. Representa el miedo ancestral al perderse en la naturaleza, pero también el respeto por lo que no comprendemos. Es una época donde la selva sigue siendo explotada y devastada. El mito revive, más fuerte que nunca. Tal vez por eso, algunos creen que el Chuyachaki ya no solo se aparece en la selva. Dicen que ha aprendido a moverse en la frontera, a caminar entre nosotros disfrazado, esperando a que alguien baje la guardia. A continuación, una historia que ha sido recopilada. No me llamo como aparece en este audio. Prefiero no decir mi nombre ni dónde trabajo. Solo te diré que crecí en un caserío pequeño, a orillas del río Ucayali, y que todo lo que voy a contar es real. No me interesa que me crean, solo quiero sacarlo de mi cabeza, porque desde aquella vez ya no duermo bien. Esto pasó hace 8 años, cuando mi hermano mayor, Adrián, todavía estaba con vida. Desde pequeños nos criamos entre la selva. Mi padre era pescador y mi madre partera. Nosotros aprendimos a movernos entre el monte como si fuera el patio de la casa. Cuando teníamos 12 o 13 años, ya sabíamos distinguir las plantas venenosas de las curativas. Sabíamos leer los sonidos de la selva. Sabíamos cuando venía la lluvia, solo por el olor del aire. Pero por más que uno crea conocer el monte, hay cosas que no tienen explicación. Esa tarde salimos a cazar armadillos. Era temporada seca y la selva parecía menos densa, aunque el calor era insoportable. Caminamos durante horas, siguiendo huellas, hasta que Adrián dijo que escuchaba un ruido extraño. Era como un silbido, pero también como si alguien dijera su nombre a lo lejos. ¿Escuchaste?, me preguntó. Yo le respondí que no, pero juro que algo se movía entre los árboles. De pronto, se quedó quieto mirando al frente. Mira, allá está el tío Pascual. Miré y sí, parecía él. Mismo sombrero, mismo machete, pero había algo raro. El tío Pascual había fallecido hacía 3 años y ese hombre cojeaba. Un pie parecía más chico que el otro, pero Adrián no lo pensó 2 veces y lo siguió. Yo me quedé paralizado, sentía que algo me tiraba hacia atrás. El miedo era físico, como si me apretara el pecho. Adrián, espérate, le grité, pero él no volteó. El hombre lo guiaba más adentro, más profundo. Yo corrí tras ellos. El camino no era el mismo, los árboles se veían más altos, el aire era más pesado. A cada paso sentía que me perdía más. Escuchaba risas o llantos, la verdad no lo sé. Había huellas en el barro, las seguí, pero no eran normales. Una era de humano y la otra parecía de venado.
Nunca vi algo así, y entonces lo encontré. Adrián estaba de pie frente a una cueva, pero no se movía, parecía hipnotizado. El otro hombre ya no estaba, o mejor dicho, estaba detrás de él, pero su cara era la de Adrián y me miró. Sus ojos no tenían blanco, solo oscuridad. No sé cómo tuve el valor, pero grité el nombre completo de mi hermano, como nos enseñaron los abuelos, y al hacerlo, este ser retrocedió. Adrián cayó al suelo, como desmayado. Lo jalé y corrimos. No sé cuánto tiempo. El sol ya se había ido cuando salimos a un claro. No reconocí nada, ni el camino, ni los árboles, ni el cielo. Estábamos completamente perdidos. Dormimos en la selva. Al amanecer, encontramos una comunidad a varios kilómetros del caserío. Dijeron que habíamos estado desaparecidos 2 días. Adrián nunca volvió a ser el mismo. No hablaba, no comía, no dormía. Desafortunadamente, falleció 6 meses después, solo en su cuarto. La versión oficial fue una infección intestinal, pero yo sé que algo de él se quedó en esa cueva, en esa selva. Y a veces por las noches escucho que alguien camina por mi patio, cojea, una pisada normal, la otra no tanto. ¿Y tú? ¿A quién seguirías si te guiara en medio del monte? ¿Estás seguro de que reconocerías la diferencia? ¿Estás seguro de que esa persona con quien hablaste hoy era quien creías?